Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en San... Hola, bienvenidos, un gusto compartir con ustedes la actividad de la gente de campo en el interior del país. Hoy vamos a compartir una visita a la zona de La Aguada, nada más que a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Río Cuarto, con la familia de Marchi y su emprendimiento justamente agrícola-ganadero. Por otra parte, continuamos compartiendo el material sobre agrometeorología logrado con el doctor Roberto Sayler. El ingeniero Francisco de Marchi es conocido en la zona por su actividad como profesional en la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba, pero esta vez quisimos visitarlo como productor en el campo de la familia, heredado de su abuelo. Justamente allí quisimos conocer cómo trabajan, cómo llevan adelante esta campaña 2014-2015. Vamos a cantar esta chacarera para todas las ingratas. ¡Cante nomás, cante nomás! Sí, estamos en la zona de La Aguada, el establecimiento, mi padre le puso la posta de los arrieros, allá por la década del 80, y bueno, una zona cercano, muy cerquita a lo que es ya el pie de sierra, son campos quebrados, con diferencias de niveles y alturas y demás, con lo cual tradicionalmente siempre fueron zonas ganaderas agrícolas, se caracterizó siempre por rodeos de cría, por ciclos completos, por mucha ganadería. Y bueno, como todo va cambiando, también fueron cambiando los ciclos productivos. Y bueno, ya hace unos 7 u 8 años o campañas que lo venimos manejando principalmente con una agricultura conservacionista, por así llamarlo, por lo que son los desniveles, la necesidad de recuperar niveles de fertilidad, no solamente fertilidad, sino cobertura en los suelos. Entonces hemos dispuesto ya durante estas últimas campañas a hacer una rotación 50% maíz, 50% soja, más allá de los vaivenes de los mercados y cómo se van moviendo las campañas, pero se respeta a rajatabla la rotación. El maíz, el 50% se hace de primera y el 50% de segunda. Puede variar dependiendo un poco de cómo han sido las lluvias otoñales, recarga de los perfiles, cómo venimos con la recarga de humedad o los niveles de humedad en la primavera, pero en definitiva siempre se hace maíz de primera y maíz de segunda. Sabemos que el maíz en esta zona es un cultivo privilegiado porque las diferencias, las amplitudes térmicas con los mediodías de altas temperaturas y las noches frescas en el verano, esto al maíz le gusta mucho y bueno, eso nos ha permitido en las últimas campañas poder obtener rindes que eran prácticamente impensados para la zona. Entonces el manejo, la alta fertilización, la cobertura que ha sido logrando, principalmente el cuidado del agua, los barbechos hechos en tiempo y forma y el cuidado de la limpieza de los lotes desde el inicio de su siembra hasta la finalización nos ha permitido poder obtener muy buenos rindes en maíz que para la zona eran impensados hasta no hace muchos años atrás. Así que bueno. Es una zona donde es común tener episodios de granizos, en muchos casos bastante severos, pudiendo llegar a diezmar totalmente los lotes. Entonces, bueno, antes yo me acuerdo, hace muchos años, eso ocurría octubre, noviembre, diciembre, y después prácticamente esos episodios no volvían a repetirse. Y hoy vemos que inclusive en el mes de abril han ocurrido, o hasta el mes de abril, han ocurrido esos episodios. Así que bueno, estamos en una zona donde ese punto es un talón de Aquiles, donde inesperadamente nos puede ocurrir un episodio en cualquier época del año o en cualquier momento.
Ingeniero de Marchi, entonces, acompañado de la conciencia de conservación, también el manejo agronómico en general, el llevar datos. ¿Qué ha pasado esta campaña? Hemos visto algunos ensayos por allí justamente que ayudan a ver qué es lo mejor por esta zona. Sí, terminamos el verano pasado con muchas lluvias. El otoño, que es la época en la que se recargan los perfiles, fue llovedor. El invierno fue un invierno bastante húmedo, inclusive a tal punto de que nos trajo muchos problemas en el periodo de cosecha, porque se podía cosechar muy pocas horas al día, el grano con mucha humedad. Bueno, fue un invierno relativamente húmedo. Comenzó a llover temprano en la primavera, ya a fines de agosto y septiembre comenzaron las primeras lluvias. Entonces, como veníamos con los perfiles recargados y comenzó a llover temprano, realmente todas las labores de siembra y de implantación fueron óptimas en las fechas en las que estaban diagramadas cada uno de los lotes. El maíz de primera se pudo implantar a partir del 20 de septiembre con muy buenos resultados, más allá que después hubo algunos vaivenes de temperaturas, alguna helada un poquito tardía, pero bueno, el cultivo de maíz eso lo tolera perfectamente. Y bueno, las lluvias siguieron acompañando, hubo algunos periodos muy cortitos de alguna sequía temporaria o puntual, pero que no llegó a afectar en nada a los lotes. Bueno, en el caso del maíz de primera es el que hemos visto que ya está prácticamente a su término. Exactamente, estamos en los primeros días de febrero y ya te diría que de no ocurrir ningún episodio extremo, ya tenemos la cosecha lograda de maíz. Esperamos que va a andar normal para lo que es la zona. Va a ser una cosecha normal u óptima. Ya está logrado, o sea que ya las lluvias lo van a acompañar a que el secado del grano sea paulatino. Y bueno, esperemos que a mediados de marzo ya poder estar con los primeros trabajos de cosecha. Las hojas están en pleno llenado de grano, que bueno, con estas últimas lluvias que hemos tenido estos días, te diría que ya tenemos un logro de un 60% en el cultivo, porque con la reserva que veníamos y con estas lluvias que se han ocasionado ahora en la etapa que está el cultivo, va a terminar el llenado de grano en un periodo óptimo. Nos vamos a la pausa, al regreso vamos a conocer algunos de los ensayos que se están realizando en sorgo, en maíz y en soja, justamente en el establecimiento familiar del ingeniero Francisco de Marchi. Si yo te vuelvo a hallar penando por tu soledad, con creces mi cariñito, tú me has de pagar. En nuestra visita a la zona de La Aguada quisimos compartir con el ingeniero de Marchi los avances que están teniendo los ensayos realizados en soja, maíz y sorgo. Entre otras empresas, también Nidera está participando de estos eventos y queremos conocer desde su palabra cómo se llevan adelante. A mi docta y lejana ciudad, a su estilo y porte señorial, a su acento amistoso y cordial. Este ensayo lo venimos repitiendo ya hace también unas 5 o 6 campañas en los 3 cultivos, un poco buscando cuáles son los mejores materiales para la zona. Hay 30 híbridos de maíz, entre los que ya están en el mercado como comerciales, los precomerciales y materiales de otras empresas, no solamente de Nidera, en lo cual uno va testeando cuáles son los mejores materiales adaptados para la zona, al manejo del campo y a las condiciones ambientales a las que el cultivo se va a desarrollar. De sorgo hay 7 materiales entre comerciales y experimentales y hay 25 variedades de soja. En los 3 casos se hace todo con alta fertilización, que es un poco el manejo que se hace al campo, porque necesitamos mejorar los niveles productivos del campo y levantar los niveles de fertilidad del campo, que eso, sumado a la cobertura, es lo que nos viene permitiendo ir manteniendo estabilidad en los últimos años. Sequías fuertes que han ocurrido
no nos han diezmado bruscamente como han pasado en lotes cercanos, ya que esos manejos nos han permitido que el cultivo, obviamente, al estar mejor nutrido y con mejor reserva de agua, pueda desarrollarse mejor. El ensayo no tiene ningún otro manejo diferente a lo que se hace en el lote. El maíz se le hace una fuerte fertilización de base y una refertilización entre cuarta y sexta hoja. La soja un poco lo mismo y el sorgo lo mismo. No estamos exentos a que vayan llegando la problemática de malezas difíciles, entonces tenemos que estar preparados para controlarlas desde temprano, porque si no después prácticamente se hace imposible. Entonces bueno, estos ensayos le van dando datos al semillero para ir adaptando materiales a diferentes zonas y al revés, a esta zona poder ir adaptando genéticas superiores a lo conocido o al adaptado para esta región. ¿El tratamiento en cuanto a densidad de plantas, por ejemplo, es el mismo que se hace en el campo? ¿En el ensayo hay cambios? Lo que es maíz y sorgo, la densidad es la misma, se usa la misma densidad, lo que es en el lote para lo que es en el ensayo. El maíz de segunda, la densidad disminuye un poco por la condición agronómica propia de la fecha de siembra, pero se mantiene el ensayo, lo mismo manejo que en el lote, para no falsear los datos en definitiva, porque lo que le sirve al productor es tener qué va a pasar con ese material que mostró muy buena performance en el ensayo, qué va a pasar en el lote. Si yo le hago un tratamiento diferencial, estoy enmascarando un dato que en el lote se puede manifestar de otra manera. Y de hecho, que el material que se siembra extensivamente en el lote también se pone dentro del ensayo. Y los datos se correlacionan bastante con el ensayo, con el dato del lote. Entonces eso habla muy bien de la estabilidad de los materiales y de cómo se van a desarrollar en esta zona donde por ahí en un lote mismo tenemos lomas, medialomas y bajos. Entonces nosotros necesitamos que en esos lotes la estabilidad del material. A mí no me sirve o no le sirve al productor un material que en la loma pierda muchísima estabilidad o muchísimo rinde y despegue en el bajo. Necesitamos, porque no solamente rinde, sino que también es cobertura, es manejo del rastrojo, es manejo del agua. Entonces, bueno, siempre se correlaciona bastante el dato del ensayo con el dato del lote. Córdoba de mi vida. Ingeniero De Marchi, lo volvemos a traer al campo familiar como productor y pensamos en el futuro. ¿Qué es lo que planea con la familia? ¿Qué es lo que se imagina en algunos años más? Pensando también en que esto ha sido un establecimiento mixto y me parece que querrá volver a hacerlo. Sí, siempre la ganadería está siempre en nuestro corazón porque realmente fue la base de todo esto, de la zona inclusive. Nuestros proyectos son poder hacer de esto una industria, por así decirlo, una industria verde, ¿no es cierto? Que cada vez se puedan producir bajo todas las normas ambientales y el cuidado del suelo y demás, el aprovechamiento de todos los recursos naturales óptimos como corresponde, la producción de granos, en lo que es cultivos, poder incorporar el cultivo de trigo, sabiendo que por ahí todas las cuestiones de contexto externos o internos, más allá de que los precios no siempre invitan. Más allá del contexto, poder realmente incorporarlo en el sistema, porque sabemos que los cultivos de invierno, el trigo y los verdeos, son recuperadores de fertilidad y de cobertura de manera excepcional. Bueno, la idea es, estamos trabajando con un proyecto de cerdo hoy de manera muy básica, pero la idea es poder crecer, hacer algo en confinamiento, poder incorporar tecnología, producción de biogás, producción de bioenergía. Hoy se está utilizando toda la parte verde, todas las energías alternativas por todos los déficits que estamos teniendo. Entonces, bueno, creo que en el futuro estamos predispuestos a tomar toda la tecnología que podamos hacer, porque en definitiva estos establecimientos, como se dice muchas veces, el suelo no lo heredamos de nuestros padres, sino que se lo pedimos prestado a nuestros hijos, y queremos dejar a nuestros hijos una industria en el campo, una industria que produzca,
un criadero de cerdo o producciones de granos que sean realmente acordes a la zona, a la productividad y que bueno, pensar en el mundo que es el que demanda alimentos y nosotros tenemos la capacidad, la formación y la responsabilidad de producir más y mejor para un país y un mundo que demanda alimentos cada vez más. Tan querida, madrigal que yo te vengo a dedicar. La luna se asomó a mirar por su balcón y al cantar. Nos vamos a la pausa y en el último bloque compartimos con ustedes el importante material que nos brindó desde su palabra el doctor Roberto Seiler sobre agrometeorología y qué se espera en este otoño 2015 y sobre todo cómo cuidar a nuestro medio ambiente para tener futuro. Me parece escuchar un vals cordobés y sentimental, igual que yo. Hace días atrás estuvimos en la Universidad Nacional de Río Cuarto y le pedimos al especialista en agrometeorología, doctor Roberto Seiler, un análisis de cómo venía la campaña hasta ahora. También en esa charla le pedimos la visión que tienen los especialistas a nivel mundial sobre el cuidado de la tierra. ¿Qué pasa cuando descuidamos el suelo? ¿Qué sucede con el clima? Sobre todo esto también hablamos con el doctor Seiler. Zapatean los hombres, no aflojar, Bueno, justamente yo hacía referencia a la situación térmica, al comportamiento térmico durante la campaña, cuando hacía notar estas temperaturas por encima del promedio que hemos tenido. Esto lo llevaba consecuentemente a la demanda de agua o al consumo de agua. Ha sido una campaña en donde los requerimientos de agua o la evapotranspiración ha sido mayor. Por suerte, las precipitaciones medianamente estuvieron acompañando, allí con lo justo, como dije al principio, no hay sobras de agua en general, y cuando han ocurrido lluvias grandes han sido de tal intensidad que ha escurrido y en realidad la eficiencia de la lluvia ha sido baja. Pero esas lluvias medianamente han acompañado una situación que, de ser las temperaturas más bajas, hubiera resultado más favorable. Pero si lo llevamos a un plano más global y de la Tierra, casi diríamos que es una situación que tenemos que ver cómo nos adaptamos permanentemente a estas mayores temperaturas. Año 2014, el último año, no está todavía la versión oficial, pero ya hay una cantidad de estudios realizados. Es uno de los años más calientes de los últimos años, hablando del planeta en su totalidad, ¿no? Y entonces esta demanda de agua es algo que no deja de, en alguna manera, quitar el sueño para más adelante. Si el planeta se torna más caliente, la demanda de agua para los distintos cultivos va a ser mayor, la demanda de agua en general va a ser mayor, y bueno, las adaptaciones tienen que venir muy rápido para acostumbrarnos, para convivir en ese nuevo sistema, es decir, cultivos más eficientes, un manejo del agua más eficiente para que alcance y para que los rendimientos puedan ser iguales o mayores, ¿no? Pero esta es una amenaza, la de las temperaturas. Esto que yo citaba es un año en particular y no podemos decir que las mayores temperaturas de este año son exclusivamente debidas al calentamiento global y que esto va a seguir así, pero hace a la variabilidad del clima, y la variabilidad del clima de pronto puede ir caminando hacia tendencias en general a tener temperaturas más altas, ¿no? Mayores. A ver esas polleras, muchachos. Doctor, justamente hablando de investigaciones, sabemos que usted está en contacto permanentemente con quienes están analizando la temática a nivel global. ¿Ha conocido resultados de algún tipo de investigaciones que analicen qué impacto tiene, por ejemplo, que en un país como Argentina haya mucha más agricultura que ganadería, que no esté tan equilibrada como antes el establecimiento mixto? ¿Esto puede llegar a influir, más allá de Argentina, en el mundo en general, esta tendencia que tenemos?
Bueno, hay algo que está siendo muy estudiado y no siempre se le encuentran los resultados y las respuestas para eso. Pero todo esto cae, yo diría, en lo que podríamos llamar sustentabilidad. La sustentabilidad, para ponerla en una forma gráfica, podríamos decir que es el bienestar, tanto de las personas, de una comunidad, de la sociedad, y ese bienestar tiene distintas componentes, ¿no? No vamos a decir felicidad, hasta en algunos casos la asocian con felicidad, pero felicidad es un estado particular que se lo genera cada uno, ¿no? Pero ese bienestar es en alguna manera el resultado de una armonía entre lo ecológico, o sea, el ambiente, lo social, lo económico y también lo institucional a través de las normas, de los derechos y deberes y el respeto de estas normas y derechos y deberes. Entonces está muy fuertemente mirado y estudiado permanentemente esto que llamaríamos sustentabilidad. Antes, cuando pensábamos en sustentabilidad, hablamos de sustentabilidad, decíamos las plantas, el color, plantar árboles, pero la sustentabilidad no es solamente eso, no es solamente lo ecológico, sino que es esa armonía que yo decía entre lo social, lo económico y lo institucional. Entonces, bueno, de pronto, tal cual era tu pregunta, una región que se transforma en más agrícola, o cambia la estructura de la tenencia de la tierra, cambia la forma de cobertura del suelo, es decir, ahí hay una sociedad, un comportamiento social que está influyendo sobre el comportamiento ambiental o le está pidiendo a lo ecológico una cantidad de cosas. Y a veces el ecológico está tratando de darle más de lo que debiera ser, produciéndose daños en lo ecológico. Y por otra parte juega una economía, un mercado, y por otra parte juegan a ver leyes o normas que hablan de la protección del suelo, de la protección del bosque, de la protección del ambiente. Es decir, estoy poniendo ejemplos de cada una de las distintas dimensiones. Entonces, creo que en el futuro, o la tendencia fuerte, es a mirar esta sustentabilidad. Es decir, bueno, cuánto queremos, cuánto podemos sacar, cuánto debiéramos sacar, cuánto necesitamos para alimentar la sociedad local, para alimentar el mundo, y tenemos que pensar que esto está basado todo en recursos que el sistema tiene que permanecer o prevalecer para adelante, ¿no? Entonces creo que muchas de estas cosas van a tener que ser miradas del punto de la sustentabilidad y del punto de los equilibrios entre estas dimensiones que yo hacía referencia recién. Es decir, sin duda esto produce cambio. Esto que estábamos diciendo, mayor agricultura. Ahora, hay algo que lo está presionando de esa manera. Hay un mercado, hay factores que habrá que controlarlo, habrá que analizarlo para que podamos seguir teniendo una ecología utilizable, agradable, que nos dé bienestar y utilizable en el tiempo, para tener una economía que nos permita vivir decentemente, para armar una sociedad que en función de esto funcione bien, y para que haya normas buenas y haya un control de esas normas también, ¿no? Llegamos al final del programa. Como siempre, les agradecemos muchísimo su compañía y les decimos que los invitamos a reencontrarnos el jueves próximo a las 20:30 aquí en Río 4 Agro.